Pues les deseamos muy buena noche y desde luego que estamos conscientes de que ustedes están conscientes de que este es el 2 de octubre y que el 2 de octubre no se olvida ni se debe de olvidar. Ya hace más de medio siglo que ocurrió la matanza de Tlatelolco y sin embargo debe de estar ya plenamente en nuestra conciencia. Voy nada más a hacer una sola observación. El sistema político de los 1960s, con Díaz Ordaz a la cabeza, era todavía un sistema dentro del típico molde del priismo y del presidencialismo autoritario. En términos generales, el autoritarismo mexicano ejercía su dominio sobre todos los actores políticos vía básicamente la cooptación. No era represora la primera, casi nunca. Buscaba atraerlos, comprarlos, negociar. Solo en última instancia usaba la fuerza. En el 68 no fue posible la cooptación por la organización misma de quienes protestaban, de los estudiantes. No eran sindicalistas, no eran ejidatarios, no había una manera clara de comprarlos. Y se acercaban las Olimpiadas y entonces se decidió usar eso que está siempre en las grandes decisiones políticas, al menos en el trasfondo está la fuerza, no puede ser de otra manera, pero se trata de no usarla y de usar otros métodos. Aquí se llegó a lo que conocemos. Vamos a discutir ese tema. Pues lo abordo con el asunto de la verdad. ¿Qué tanto sabemos sobre el movimiento del 68 y el 2 de octubre? Es bastante lo que hemos ido reconstruyendo durante los últimos 55 años. Sin embargo, todavía quedan un buen número de aspectos a desentrañar, porque del 2 de octubre salió una vertiente que creía que la lucha armada era indispensable y eso ensangrentó una buena parte del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador era renuente al principio de crear una comisión de la verdad para esa etapa. Lo aceptó hasta octubre del 21 y en diciembre del 21 se crea la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, que ha hecho un muy buen trabajo, debo decirlo. Ha contado con el apoyo de Alejandro Encinas y con un buen número de funcionarios, hasta que topó con el muro militar, porque al igual que con Ayotzinapa, lo que nos están diciendo ahora los 4 comisionados de la Comisión de la Verdad es que les están escamoteando la información y señalan al Centro Nacional de Inteligencia, al Archivo General de la Nación y a la Sedena, porque dicen que ya se están rehusando a entregar información y han sacado 2 informes, falta el tercero, que es el relacionado, me refiero a la entrega de información, el relacionado a la Sedena, que todavía no lo sacan. Vamos a ver qué dicen. Los 2 primeros fueron muy duros, muy duros, diciendo no nos están dando la información, por tanto no podemos saber. Lo que vamos a saber eventualmente no es solo sobre el 68, sino lo que fue un entramado de corrupción y complicidad, de represión, corrupción y complicidades entre las clases gobernantes y pudientes de este país. Eso ya lo discutiremos cuando lo informen. Por lo pronto hay que reconocer que se ha avanzado, pero que en este momento, en el 23, está este 2 de octubre, el último 2 de octubre para este presidente, seguimos sin tener una visión clara de lo que sucedió en aquellos años. Yo te quería preguntar, Sergio, en su momento, si viste diferencia entre lo que está haciendo esta Comisión de la Verdad y la de Fox, porque hay que recordar que Fox, que también ofreció una Comisión de la Verdad, aunque tenía varios temas, lo que había ofrecido Fox. Uno para la corrupción inmediata,
de hecho del gobierno anterior, sin meterse con Zedillo. Él nunca habló de Zedillo, pero sí de que decía, vamos a ver quiénes del gobierno anterior, priistas, entraron en corrupción y los vamos a sancionar, y eso iba a ser parte de esta Comisión de la Verdad, pero a la mera hora se echó para atrás porque decía que tenía que cogobernar con el PRI en el Congreso, y entonces a final de cuentas ahí se hizo una especie de pacto de impunidad, como ha habido muchos, pero sí él entró a lo de la guerra sucia de los 70s y eso, y de ahí salió algo, incluso salió el nombre de Echeverría y se le hizo responsable. Entonces aquí simplemente la pregunta sería si hay alguna diferencia fundamental, pero yo quisiera también señalar algo sobre el 2 de octubre en particular. No es que fuera el único acto de represión, es cierto que el PRI tenía menos represión, hay estudios comparativos, que dictaduras militares o que sistemas de partido único, pero había estado lo de los maestros, había estado lo de los médicos poco antes. En 61 hubo represión en San Luis, en la plaza incluso, y capturaron al doctor Nava, lo trajeron aquí, lo torturaron. Entonces sí había, pero el 2 de octubre creo que hizo más ruido, más atención, primero porque era la capital, yo supongo, segundo porque afectaba a clases medias también, no solo grupos por aquí, por allá. Entonces se le puso más atención y quedó como un hecho histórico que se sigue recordando y se seguirá recordando. Pero hubo otros actos por ahí de represión a los que a final de cuentas, claro, no es que hayan pasado desapercibidos o que no se haya hablado de ellos, pero no tuvieron la importancia simbólica y histórica que sigue teniendo el 2 de octubre. Para mí es claro que primero conectó con otros movimientos en otras partes del mundo, fue una expresión que conectaba con otros, también desde Praga hasta París, hasta cualquier otra capital, y eso le dio una, digamos, enorme relevancia. El impacto que tiene también el hecho de que estuvieran viendo a México cuando se estaban desarrollando las Olimpiadas, un montón de periodistas, hay testimonios y libros muy importantes sobre el particular, le dan una connotación particular a ese hecho. Pero además fue una generación como muy carismática, no muy liberal, nos sigue resultando inspiradora. Los jóvenes del 68 ya no es lo que se convirtieron, que es también un tema interesante, porque muchos de ellos llegaron al gobierno en los 90 y actualmente algunos de ellos están todavía gobernando. Titular de la UIF, el propio Alejandro Encina, son tributarios de esa tradición que viene del 68, y bueno, pues esos dulces jóvenes que pedían la libertad y la imaginación al poder, lo han ejercido cabalmente y con mucha fuerza. A mí lo que me sigue resultando, digamos, intrigante es la frontera entre política e historia, ¿no? Es decir, ¿por qué sigue habiendo resistencia a contar lo que ocurrió? Esto que se ha dicho efectivamente desde la comisión, como que no se quiere contar o liberar toda la información, como si hubiera alguien afectado ahora. Yo recuerdo que desde Zedillo decía él, pues yo, ¿por qué tendría que ocultarlo con el 68? Si a mí me anduvieron persiguiendo, por cierto, aquí muy cerca de donde estamos transmitiendo, hasta el presidente López Obrador, que no veo en qué podría beneficiarse él o qué interés podría tener de que toda la información no se revelara. Pero esa frontera entre historia, lo que ya no importa que toques, y la política actual, sigue habiendo esas resistencias que ha detectado la comisión. A mí me parece intrigante que el Centro de Inteligencia no diga, pues ahí está todo, ¿qué quieren saber? Pues todo lo que pudiésemos saber no afecta la biografía ni las aspiraciones políticas de nadie que esté en estos momentos en activo. Intriga para mí. No hay tiempo. Dos observaciones nada más. Yo no dije que el 68 sea excepcional en cuanto a represión. Dije de acuerdo. Que la mecánica es, primero vamos al montón de conflictos, que hay muchísimos. Vamos a negociar, vamos a ver cómo le hacemos. Es el momento en que ya no se puede negociar. Eso es lo específico del 68. Ya no se podía negociar, el calendario ya se venía encima. Ahora, eso de ¿por qué no se libera todo? Claro que la historia es un arma política y el nuevo ejército empieza exactamente en el momento de Carranza y de ahí en adelante. Antes, cuando la única vez, y ya lo he dicho aquí, que intenté entrar a los archivos de la Secretaría de la Defensa para la
elaboración de la historia de la Revolución Mexicana, me dijeron, hay hasta 1920, después ya no tenemos mucho. Entonces, claro que tenían un montón, es que no se quiere afectar a una institución que pasa por los sexenios. Sí, muy breve para responder. La obsesión con el 68 viene del 93. Lorenzo Meyer y yo estuvimos en la primera comisión de la verdad sobre el 68, la encabezaba Paco Ignacio Taibo II, por cierto. Ahí lo dejo. Vicente Fox crea, obligado por las circunstancias, él no quería, la FEMOSP, que nunca entregó un informe porque estaba más preocupada por encarcelar a Echeverría, y lo acusan de genocidio, lo cual siempre ha sido discutido por la FEMOSP, Ignacio Carrillo Prieto. Lo más notable de lo actual es el enfoque estructural que están tomando, porque toman desde el 65 hasta el 90. Y la cantidad de información que obtuvieron en el primer año, sobre todo en el 22, que sí les abrieron los archivos, es enorme de lo que me han contado los comisionados. Están rescatando matanzas olvidadas, la de 300 indígenas en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el silencio? Porque afecta a las instituciones. Así de sencillo, la Sedena aparece como una institución que sí utilizaba la fuerza con una gran facilidad. El CISEN sale que seguía escuchando teléfonos, espiando, después del 85, después de que desaparece la Federal de Seguridad. Y luego están personajes como el mismo Andrés Manuel López Obrador. Su expediente empieza en el 77, el mío en el 67, por cierto. Pero el de él empieza, y bueno, hay cosas, supongo, que no quisieran algunos que se supieran. Perdieron el expediente de Fernando Gutiérrez Barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay partes de la historia, por ejemplo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que podrían esclarecerse mejor si tuviéramos acceso a los archivos, aun cuando es el 94, ya no cubre pero sí importa. Estamos llenos de enigmas de nuestra historia, Leonardo. Pero qué persistente, digamos, voluntad, así como el Jorge de Burgos, ¿se acuerdan aquel personaje del nombre de la rosa que quiere encerrar todo? Yo me acuerdo, fíjense, hago memoria en el 98, cuando tenemos el primer gobierno dividido en México, se crea una comisión parlamentaria y va a ver a Echeverría directamente y le dicen, a ver, aquí está el nuevo poder legislativo pidiéndole cuentas. Y aquel toreó a todo el mundo, dijo, yo les voy a decir quién es el responsable del 68. Y ahí fuimos todos a su casa, me acuerdo que estaba Pablo Gómez y todo lo demás. El único responsable, y sacó el informe de Díaz Ordaz, de eso es y miren, aquí están todos los documentos. Nos toreó de lo lindo, es 98, estamos en 2023 y sigue habiendo este ánimo oscurantista. Es, confesémoslo, asombroso, No implicaba yo, Lorenzo, que tú dijeras que ese era solo el único acto de represión que había habido por ahí. De hecho, coincido contigo, el régimen priista estaba desarrollado de tal manera que tenía muchos canales de negociación o de coerción. A veces perseguían a los líderes y todo, pero sí recurría menos a la represión que otros regímenes autoritarios. En eso totalmente de acuerdo. Simplemente decía el 68 por distintas razones. Es cierto también la dimensión mundial que había de los movimientos en París, en varias partes del mundo, Estados Unidos, de los estudiantes, también contribuye a eso. En fin, yo quería simplemente también recordar de esa fecha que por lo menos la versión que yo recuerdo era que Echeverría creó, dentro de un problema que se fue generando, él creó las condiciones para que se saliera de control y él resolverlo para quedar bien con Díaz Ordaz y decir, yo te resolví el problema, hazme candidato. Y que eso pudo haber influido mucho en la decisión de Díaz Ordaz. Por lo menos esa es la versión que creo que quedó. Además, antes de que nos vayamos, nunca se puede recrear la historia tal y como pasó. Todo. Así que siempre quedarán enigmas. Nos vamos a un corte y volvemos.
Bueno, y ya que hablamos de fechas históricas y controvertidas, pues está la de Ayotzinapa, que la semana pasada también estuvimos en el 9º aniversario de esos acontecimientos, y bueno, siendo más reciente, el impacto político sigue ahí todavía, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa fecha sí se utilizó, digamos, ese acontecimiento dramático se utilizó para golpear fuertemente, con o sin razón, es parte del debate, o en parte con razón, a lo mejor en otra no, al gobierno de Peña Nieto, que lo manejó muy mal, por supuesto, en los tiempos, en la comunicación, en la investigación, totalmente mal, pero ahora resulta que los padres siguen inconformes con lo que este gobierno les ha ofrecido. Han dicho, por lo menos el que los representa, dice, no, es muy diferente lo que nos están dando que la famosa verdad histórica de Murillo Karam, y seguimos sin saber bien a qué. Y yo digo que sí hubo un viraje incluso en la postura, por ejemplo, de López Obrador, en donde él también decía, fue el Estado, fue el Ejército, y ahora en las mañaneras ha dicho, no, el Ejército no, está fuera, y ya dio todo lo que tenía de información que dar, cosa que no convence a los padres y a muchos de quienes están cercanos todavía con ellos. De tal manera que ahora resulta que el problema es contra el actual gobierno, de parte de muchos de los que estuvieron en ese movimiento desde que inició. Incluso la semana pasada dijo López Obrador que el primer fiscal de este asunto en este gobierno, y que salió y ha dado también una versión distinta, que fue recomendación de Álvarez y Casa para golpear este gobierno, porque Emilio Álvarez y Casa ahora es un crítico de este gobierno, desde luego, pero estuvo muy vinculado con el movimiento también de los padres. Yo no creo, francamente, que Emilio Álvarez y Casa, si sugirió ese nombre, lo haya pensado para golpear a este gobierno, sino realmente para aclarar ese asunto, porque él sí estuvo comprometido con este asunto y con el interés de saber realmente qué pasó. Es una ruptura total ya. Vamos, asumámoslo, porque los padres son muy claros. Usted, presidente, está respaldando la versión del Ejército que dice que ya no hay más información. Y tanto el GIEI, que es el grupo interdisciplinario de expertos internacionales que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 9 años, como los padres, coinciden en que el Ejército le quedó a deber información al GIEI, y eso lo dice con toda claridad, y luego a los padres, que le entregan una carta el 26 de septiembre al presidente en el Palacio Nacional diciéndole: queremos 866 páginas que tiene el Ejército. Entre ellas está la transcripción de una conversación entre un jefe militar y un jefe policíaco, intervenidos por el Ejército, que explican a dónde van a entregar 17 estudiantes vivos. Dice, mientras no tengamos toda la transcripción, no podremos saber qué pasó con esos 17 estudiantes. En el fondo es la información, y en el fondo está que el Ejército también decidió este año. De hecho, va a ser en algún momento interesante discutir qué pasó en el Ejército que decidieron interrumpir la entrega de información, pero en todo caso lo hicieron, y el presidente lo respaldó, y ahora ya no hay marcha atrás, a menos que el presidente les ordene que entreguen esos documentos. Pero el general secretario ha sido muy claro: ya no hay más, pregúntenle al GIL, al capo militar, pregúntenle a él, él les cuenta. El mafioso, ¿no? Al mafioso. El trasfondo está lo mismo que en el 68 o que en tantos otros casos. ¿Cuál fue el papel que jugaron tal y cual institución, tal o cual funcionario, de Omar García Harfuch al gobernador Ángel Rivera, ¿verdad? Se llamaba, o el mismo presidente Peña Nieto, en fin. Y los militares. Los militares, nadie sabe exactamente hasta dónde llegaba, y esa falta de precisión es lo que acabó con una relación que empezó. El primer acto de gobierno del presidente López Obrador fue crear
la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa. Sí, sí, Tanta relevancia le dio. Y nos prometió una investigación de Estado, dijo. Es tan importante esto que va a participar la Suprema Corte, ahora de la Suprema no quiere saber nada, y la Comisión de Derechos Humanos, que no sirve para prácticamente nada, después de que la convirtieran en un brazo partidista, se quedó solo con la investigación y no ha dado pues los resultados apetecidos, porque, como ya se dijo, los padres de familia, los padres de los 43 dicen, para nosotros esto es papel mojado. Nos están contando la misma historia que nos contó básicamente el gobierno anterior. Y hay dos caminos: o esa es la historia, eso es lo que realmente ocurrió, las tres hipótesis, o el gobierno tiene, para mí de manera inexplicable, un ánimo de ocultar algo, que me sigo preguntando, ¿qué podría mover al presidente López Obrador a entrar, él que ha sido tan exitoso en muchos ámbitos, a una contradicción enorme con un sector que en principio le resultaba favorable? No ha sido muy benigno con las víctimas, no ha recibido a madres buscadoras, pero a los 43 les había dado un tratamiento muy 7 reuniones. muy especial con todos ellos y les había dado ese estatuto. Entras a este choque. ¿Qué salida le veo yo? Pues ahora que Israel se allanó para traer a Roemer, que es nota de hoy, es decir, Roemer vendrá a México, está en Israel, lo ligo con lo de Ayotzinapa, porque por la posibilidad es que traigan a Tomás Herón y durante 2 o 3 semanas tenga Encinas algún oxígeno para que la narrativa del gobierno crezca, ¿no? Pero de otra manera parece que entramos ya a un callejón sin salida y va a terminar, en este caso, el sexenio sin que se resuelva sustancialmente nada. El presidente reiteró, ahí están las hipótesis, el ejército no está ocultando absolutamente nada, él desclasificó la carta en la que le instruye a Sandoval, además con muchas explicaciones que hay que entregar a los en este caso, mandos militares, y la verdad es que yo no suelo defender al presidente, pero en este caso me pregunto, ¿qué incentivo, en este caso, elemento o estímulo podría tener para ocultar algo? Porque claramente él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, todavía le queda un año, poquito menos, unos cuantos días menos, pero queda un año y él, supongo, está perfectamente consciente de que Ayotzinapa puede ser uno de los elementos de juicio de su sexenio, positivo o muy negativo. Entonces tiene todavía un tiempo para tomar las medidas. No ha cerrado nada, salvo que diga que, bueno, por esos documentos no ya no están disponibles, pero debe de haber otros. Y el tiempo corre. Yo espero, a diferencia de ustedes, que no esté todavía el callejón sin la salida, que está siendo muy difícil, y la razón es muy clara. Hay instituciones, el ejército mexicano nace a partir de la disolución del ejército mexicano de hoy, la disolución del ejército federal después de la derrota de Victoriano Huerta y de los tratados de Teoloyucan, donde ya se disuelve. Bueno, esa institución que sirvió perfectamente al sistema autoritario es la misma que está ahora, como muchas otras, como la Suprema Corte, como un montón. Entonces, el cambio es muy difícil, el cambio pacífico. O se disuelve al ejército, que es algo teórico que no lo vamos a meter, o se tiene que ir negociando con unas instituciones viejas que están formadas con todos los recovecos y retorceduras del viejo régimen y se tienen que usar en el nuevo. Y ni modo. Hay que ver cómo le hacen. Yo les pregunto a los tres, ¿es absolutamente inverosímil lo que dice el gobierno? O sea, las tesis que expuso Encinas son absolutamente inverosímiles y necesariamente tendríamos que encontrar alguna culpabilidad en el ejército y explicar ese oscurantismo. No lo sé yo, perdón, pero el hecho es de que efectivamente se cambió la postura de quienes hoy están en el gobierno respecto de antes.
Yo creo que lo que les dijo Crescencio Sandoval, decir, pregúntenle a Gil, tiene un doble significado. Uno, nosotros no sabemos, el que dio la orden fue el Gil, él debe saber qué pasó con ellos, qué hicieron, dónde tiraron los restos, etcétera. El ejército no. Pero yo por lo menos así leí una cierta ironía de decir, pues es que soltaron al Gil, si lo encuentran por ahí, porque el Gil lo liberaron, a final de cuentas, que él sí fue el responsable. Entonces pareciera que es el movimiento o parte del movimiento prefería ajusticiar a los militares que a los que realmente habían hecho el crimen, que son los cárteles, ¿no? Es decir, soltamos a los delincuentes para que nos den información para irnos contra el ejército u otros miembros del gobierno, ¿no? Murillo Karam, etcétera. Pues pareciera más que el interés era más político que de esclarecer la verdad. La pregunta de fondo es, ¿qué cambió en el ánimo del presidente para tenerle tanta confianza al ejército, a las Fuerzas Armadas? Porque si vemos en perspectiva, cuando empieza el sexenio, la Secretaría de Gobernación se convierte en la Secretaría de las Víctimas. Con Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero. Y toman 4 iniciativas en ese sentido, 3 comisiones más Instituto Nacional de Migración. Gradualmente cambia y el presidente termina muy cercano a los militares. Quien decide esos temas ahora es el presidente con 3 militares, 2 generales y un almirante. CNI, Sedena y Marina. La pregunta es, ¿qué pasó? Y no la tenemos claro porque ignoramos cuál fue el contenido de las 2 famosas reuniones que tuvieron la cúpula militar con López Obrador como presidente electo en el otoño del 2018. En tanto no tengamos claro qué fue lo que pasó en esa relación, va a ser muy difícil que logramos esclarecerlo. Por lo pronto, en el tema de Ayotzinapa, el presidente secundó a los militares y dijo, yo estoy con los militares, no hay más información. En otras palabras, por supuesto, no con este lenguaje coloquial. ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué tiene tanta confianza en el ejército? Porque el ejército lo ha apoyado y ha usado algo. El ejército lo usa a falta de un servicio civil de carrera que no tenemos. Y la gran burocracia mexicana es una burocracia muy, muy, muy ineficiente. La única fuerza organizada, obediente, que recibe órdenes y las cumple es el ejército. Y lo ha respaldado en toda la parte constructiva que tiene para la infraestructura. Así que tiene una relación muy positiva. Por supuesto, porque eso es parte de lo que hemos dicho muchas veces, de que las cosas se pueden ver de manera muy distinta cuando estás en la oposición, donde entonces sí había una crítica a los militares por esa y otras razones, a cuando eres parte del gobierno y resulta que los militares se convierten en tus aliados. Pero en fin, nos vamos al siguiente segmento, se nos terminó el tiempo. Bueno, en este tercer bloque les planteo que revisemos cómo está la institución presidencial cuando queda un año Andrés Manuel López Obrador al frente del país. Hay una encuesta que hoy publica El Financiero, sigue gozando de una popularidad, por esto muy cercana a la que tuvo a principio de año. No ha variado este año ni la aprobación ni la desaprobación, según la medición de Moreno. Sigue siendo una paradoja este gobierno porque la gente dice: queremos mucho al presidente, pero sus políticas no son tan buenas. Ha mejorado la economía, pero en seguridad pública prácticamente 2/3 dicen que el asunto está por revisarse, que va mal. Sus obras públicas convencen a los convencidos, pero ninguna de ellas abre un entusiasmo o un consenso nacional de que qué bueno que se construya la refinería, o qué maravilla el AIFA o el Tren Maya. Es decir, están absolutamente divididas. Es más popular el presidente que sus obras y es mucho más el presidente que su acto de gobierno. Tenemos pues un fenómeno ahí interesante. El otro elemento que pongo sobre la mesa es que ha anunciado que va a hacer su gira de despedidas. Desde el cariño enorme que mostró a Del Mazo, el ex gobernador del Estado de México, que acudió a su informe, modifica su tradición de no acudir a los informes de los gobernadores y ahora dice: todos los que vayan dando informes los voy a ir a felicitar o voy a visitarlos. Los próximos días va a estar en Baja California y anuncia pues que se irá despidiendo de cada una de las entidades federativas.
lo que muchos interpretan que es pues, su contribución a la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? Al mismo tiempo que se va despidiendo como ejecutivo, va alentando a las fuerzas locales ciertamente a pues mantenerse unidas, ahora que tenemos pues una Morena muy fragmentada por la lucha de los cargos. Vemos las listas que por cierto aparecieron ya hoy de los comités locales diciendo quiénes son los liderazgos que finalmente quedan. Supongo que el presidente aprovechará como gran jefe del movimiento, pues que ya le entregó el bastón a Claudia Sheinbaum para tratar de unificar esa enorme galaxia que es Morena y sus aliados del Verde Ecologista y del PT. En fin, un año. ¿Cómo ven las cosas? Pues inicio yo. Imposible hacer un balance en estos momentos, faltando un año. No porque no haya opiniones, yo creo que lo que abundan son las opiniones y lo que falta es sustentarlo con datos duros que nos permitan responder las preguntas que hay sobre tres grandes temas. ¿Cuánto construyó? ¿Cuánto destruyó? ¿Y cuánto del viejo régimen preservó? Y luego dar la explicación de por qué, y luego hacer un balance sectorial que nos permita llegar a conclusiones sectoriales para gradualmente construir una opinión más justa sobre cuál fue su peso en la historia. Fue una cuarta transformación, en algunos aspectos sí, fue una transformación, no sé si la cuarta o no sé cuál sea el número, en otros temas no hubo transformación, pero sin embargo sí se ha alterado la vida nacional, no hay ninguna duda. Haciendo un lado el tema de los adjetivos, la adjetivación que sale de la mañanera, que solo enturbia, es hojarasca para mí, que enturbia lo que está pasando, terminamos con un ejecutivo bastante fuerte, un legislativo que es una vergüenza en términos del poder que tiene y su participación en la vida nacional es irrelevante, y un poder judicial que ha sido la sorpresa, porque en parte por accidentes de la historia, si no hubiera sido por la investigación de Sheridan sobre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, probablemente ella sería la presidenta de la Suprema Corte y estaríamos en otro escenario. No lo fue. Llegó la ministra Norma Piña y ahí tenemos un muro de contención a un buen número de políticas del presidente. ¿Qué tanto eso preserva el viejo régimen? ¿Qué tanto es saludable para la democracia? Todos son balances que tenemos que hacer, pero, insisto, nos falta un año en el cual se puede consolidar la visión, puede quedar como uno de los grandes presidentes de este país o puede que salga raspado por razones que desconocemos hasta ahora. Por lo pronto, el balance en su popularidad es muy positivo y eso reconozcamos. Sí, yo pondría el énfasis en las novedades. Siempre tenemos de trasfondo el régimen priista y sus colita con los dos panistas que no cambiaron gran cosa. Ese es el trasfondo. Es un cambio de sexenio muy sui generis. El presidente no pierde poder, en realidad tiene todavía mucho poder. Por ejemplo, lo que decíamos de Ayotzinapa, ahí está una de las decisiones que todavía no se han tomado. En el antiguo esquema, y es con lo que lo comparamos, en el momento en que se pronunciaba los sectores en favor del sucesor, el presidente en turno empezaba a desaparecer. Este no va a desaparecer y tiene una cosa novedosísima. ¿Por qué tiene esa fuerza todavía su figura? Porque es un presidente muy carismático y ese carisma lo sigue conservando él personalmente. Entonces vamos a estar viendo el cambio de sexenio con el auténtico carismático que ha dicho: yo me separo de mi papel a partir del momento en que termine mi administración,
cosa que no han hecho los otros, algunos forzados, no tenía nada que decir y, en fin, ¿qué hacía de la Madrid una vez que terminaba? Pero él acepta que va a terminar, cosa, insisto, muy rara, que el carisma se lo lleva y que entramos en un mundo distinto en materia de transición del poder. En principio ese carisma, esa popularidad de López Obrador que tiene, a pesar de que muchas de las valoraciones sobre temas concretos no son tan buenas en las propias encuestas, hay varias razones para que la gente de todas maneras diga, no, yo lo apoyo. Oye, pero estás diciendo que en combate a la pobreza, en salud, en corrupción no ha habido... No, pero a veces dicen cuando les han preguntado, pero tiene buenas intenciones, y eso es lo que están valorando. Muchos, no digo que todos. Muchos sí le reconocen, desde luego, avances reales, importantes. Pues yo creo que eso le va a servir, en principio, le sirve a Claudia Sheinbaum en la elección, porque está heredando no solo el bastón de mando, sino la popularidad, en fin, el voto duro, que no es pequeño, de López Obrador, pues ese va a beneficiar a Claudia. Pero yo quiero ver más que un balance de los 5 años, lo que viene en el próximo año. Y está desde luego lo electoral. Yo creo que López Obrador, la prioridad va a ser lo electoral, y todo lo que haga además, por ejemplo, ver que se terminen las obras, Dos Bocas, el Tren Maya, que se termine bien. Bueno, Dos Bocas ya lo inauguraron, pero digamos que empiece, no sé, que ya funcione algo. Todo eso es con el objetivo de no perder la elección. Yo creo que para él es muy, muy importante por diferentes razones, de tipo simbólico, personal, etcétera, que su partido no pierda. No es como el caso de Zedillo, no fue el caso de Calderón, que incluso hasta medio le echó la mano ahí a Peña Nieto. No es el caso de Peña, que ya cuando vio que su partido no avanzaba, bueno, pues ya está, te dejo libre todo el terreno. No, aquí yo creo que para López Obrador sí es importantísimo, casi vital, diría yo, que su partido no pierda. Por lo cual, muchos ya estamos pensando, muchos han dicho, pues va a hacer lo que sea, por fuera o dentro de la ley. Ya estamos viendo cómo muchas cosas de la ley las pasa por alto, sin que importe mucho lo que diga el INE o el tribunal. Entonces, creo que ahí va a estar muy jaloneado el asunto en este año y con rumbo a la elección del 24. Yo creo que el apoyo es, a diferencia de otros presidentes que podían tener niveles similares a lo que hoy tiene López Obrador, es de una intensidad enorme. Y la prueba está que la gente dice, le concedo que la seguridad pública es un desastre, pero este presidente yo lo apoyo. Es un apoyo verdaderamente interesante desde el punto de vista identitario. O sea, la gente no niega la realidad como si la niega el gobierno. Claramente la seguridad pública es un desastre, pero yo apoyo al presidente. El gran tema es si con su gira por todo el país va a opacar a Claudia Sheinbaum, la va a dejar crecer, y por eso les dejaba también el tema de los liderazgos locales. La función arbitral que debe tener en este caso, pienso en el asunto Omar García Harfuch, fue el primer momento en el que Claudia Sheinbaum le dice, oiga, déjeme mandar un mensaje claro de que yo soy la que tiene el bastón de mando y este va a ser mi candidato. Inmediatamente lo soltaron a flotar y el golpeteo de los sectores de Morena, a diferencia de las decisiones que toma Obrador, han sido brutales. Vean ustedes las listas de los estados, le han tumbado a senadores, le han tumbado a varios, y tú dices, aquí el bastón de mando, ¿quién lo va a tener? López Obrador tendrá que recorrer el país diciendo, a ver chicos, se portan bien con Claudia y por tanto hace campaña de su mano, o deja crecer la candidatura de Claudia, ¿no? En el trasfondo, lanzamos afirmaciones sobre que es muy poderoso cuando realmente yo no tengo claro qué tanto poder tiene el presidente. Es decir, en ocasiones me parece un presidente que gobierna un país con el poder fragmentado, en muchos pedazos dependiendo de la entidad, dependiendo de el hecho. Y ahí está el caso de Omar García Harfuch que tú mencionas. Incluso se discute si el presidente lo apoya a Omar García Harfuch o más bien apoya a Clara Brugada o a Hugo López-Gatell. Todo eso está a discusión porque cuando uno se acerca a Morena un poquito, está la diversidad es un mosaico de diversidad y de calidades éticas
y de compromiso y de eficiencia muy diversa, y eso de que la vocación transformadora de Cuauhtémoc Blanco, yo no sé dónde se le podría ver, a diferencia, sí, de Claudia Sheinbaum. Oye, o Ramírez Marín, o todo el prismo que están trayendo. Yo digo que el poder se va a demostrar si le aprueban 9 billones de presupuesto sin moverle una coma. Estamos ante un presidente muy poderoso. Hacemos una breve pausa, volvemos. Eso es cierto, eso es una... Y hay incidentes pequeñitos que iluminan grandes verdades. Me voy a referir a un caso reciente. Un matemático mexicano que vive en Viena, trabaja en Viena, Rafael Prieto Curiel, junto con un par de colegas suyos, entre ellos Alejandro Job, sacaron hace 10 días un artículo de 6 páginas en la revista Science, una científica, que sacudieron y sacaron a la luz una serie de temas. Lo que ellos hacen es con un cálculo matemático para estimar cuál es la nómina de los carteles mexicanos. No toda la nómina, sino la nómina de los más integrados. Y dicen, oscila entre 160 y 185 mil personas, sin contar a todos los círculos que lo rodean. Luego viene un académico mexicano, académico consultor, Eduardo Guerrero, en un artículo del Financiero que utiliza otro método y dice, son 170 mil, en la mitad, coinciden. Y entra el presidente en una mañanera para decir, este mensaje, estas cifras, son las de conservadores, derechistas, cuando no es cierto que sea el quinto empleador de todo el país, los carteles, eso no es cierto. El principal empleador, dice el presidente, es la construcción, y la construcción porque tiene el financiamiento público. Ese pequeño debate que va a seguir creciendo, tiene de trasfondo una gran verdad. El presidente, al igual que los 6 presidentes que lo precedieron, y lo baso en una investigación que estoy haciendo en el Colegio de México, jamás han explicado el poder que tiene el crimen organizado. Es decir, ni Miguel de la Madrid, ni Carlos Salinas, ni Peña Nieto, ni Felipe Calderón, nadie, ni López Obrador nos han dicho, este es el poder del crimen organizado. Como no da la información, pues entonces llegan los académicos a decir, pues la nómina del crimen organizado es esta. Cierto o no, el presidente, en lugar de adjetivar, debería informar con base en información que tendría evidencia indirecta de que sí tiene. Por ejemplo, el Ejército, Centro Nacional de Inteligencia, el CENAPI, todo el aparato del gobierno federal. Pues todos presumimos que es un grupo muy poderoso a raíz del crimen organizado, me refiero, a raíz de pues, la información que hay sobre cuánto valen los mercados. Son cálculos que han hecho Alejandro Ope, a quien tanto extrañamos porque aportaba con su razonamiento semanal un montón de datos. El tráfico de personas, pues más o menos es sencillo calcular, por lo bajo, decir, a ver si 4 o 5 mil dólares por cada uno de ellos, y van encontrando a tantos, el monto del negocio podría ser de tanto, y a partir de ahí sacas conclusiones. Pero sería muy útil, sí, que el gobierno, aparte de indignarse y decir que hay una oleada conservadora en su contra, y que hay mucha crítica, cosa cierta, nos dijera 3 cosas que siguen pendientes. 1, si no es cierta esa cifra, ¿cuál es la verdadera? 2, si no es cierto lo que dice el titular del Comando Norte, que 1/3 del territorio nacional lo está controlando el crimen organizado, que nos diga cuántos. Hace unos días, cuando ocurrió lo de Chiapas, dijo el presidente, son algunas regiones las que están controladas por el crimen organizado y ya vamos a atender el asunto. Perfecto, le creo.
qué porcentaje del territorio hoy está controlado por eso. Y el tercero, pues lo dio Milgram, dice que hay 45,000 empleados, las multinacionales del crimen mexicano. Dijo, eso es propaganda americana. Correcto. ¿Cuál es la verdad? Seguimos sin tener datos, o sea, presumimos que son datos que incomodan al gobierno, a cualquier gobierno le incomodarían, pero seguimos teniendo una incapacidad, yo ahí la atribuyo al gobierno, pero lo atribuyo también a la Fiscalía y lo atribuyo también al Poder Legislativo, que no da absolutamente nada, ¿no? Como datos, una comisión, se critica tanto al Poder Judicial y yo digo, oye, pues échale un vistazo al Legislativo, o sea, aprueba las leyes sin revisarlas, les dan palo en la Suprema Corte y de paso tampoco está generando el conocimiento que un órgano autónomo podría dar sobre cuestiones como estas. Y doy el último punto. O sea, si el crimen organizado tiene tanta presencia en este país, ¿tenemos alguna investigación del Estado sobre el financiamiento de las campañas políticas? Lo que le dijo Petro a López Obrador allá en Cali, es decir, oiga, el gran tema es que con tanto poder se nos están metiendo a la política y de eso sabemos muy poco. Bueno, el tema es buenísimo, es central, pero hay que reconocer que no se va a poder dar una cifra exacta porque no se va uno a poder ir al Mayo Zambada y decir, oiga, don Mayo, ¿cuánto tiene? Es como el tributo usted, don Mayo. El cálculo sobre el ingreso de los ricos. No lo sabemos. No. En ninguna de las encuestas, y que también hay muchas sobre distribución del ingreso, toca cuánto tienen realmente los ricos. Nadie ha ido a la casa de Slim y decir, oiga, don Carlos, ¿y usted cuánto gasta en comida y cuánto? No, hay áreas en donde es realmente imposible saberlo. La DEA también da cifras sobre el valor del el narcotráfico. Eso son lo más cercano que llegamos a tener y son puros cálculos también con, a ver, más o menos son tantos millones. Nadie sabe exactamente. Lo que sí sabemos son las acciones y lo que tú dices de el control de territorio. Esta declaración de del Comando Norte, bueno, tampoco ellos, no hay ninguna parte del territorio mexicano donde no pueda entrar el gobierno, para empezar. Cuando dicen esto está ya dominado, no, sí, entran. Lo que pasa es que en cuanto se salen, vuelven. Es un juego muy complicado. Sí debemos de tener más información, pero sabiendo que es muy relativa, que eso no lo vamos a poder saber nunca. Sí, totalmente, porque tratándose del crimen organizado, pues así como que las fuentes y la información esté así a la luz pública, pues no, ¿verdad? Pero en cuanto a la metodología, yo he leído a 2 o 3 gentes cercanas al obradorismo que cuestionan la metodología. O sea, dicen, está basada en ciertos supuestos que no tienen contrapeso real o fundamento en la realidad, por lo que dice Lorenzo. Simplemente están haciendo sus inferencias. Yo no lo sé, porque metodológicamente no sé si está bien hecho o no está bien hecho, o simplemente están dando una aproximación, lo que hace Hop, lo que hizo ahí con sus colegas que escribieron ese artículo, o Guerrero, ¿no? Están haciendo una aproximación que podría ser por aquí, por acá, y te dicen por qué y cómo, pero lo que les han cuestionado, más allá de las mañaneras de López Obrador, de la descalificación, algunos han dicho no por esto, pero ya digamos con una argumentación metodológica. Al igual tienen razón o no, no lo sé, pero lo que sí queda claro es que independientemente de que esos son los números, lo que había propuesto López Obrador en su campaña para precisamente una de las formas de combatir el narcotráfico, pues fue muy, no funcionó, era muy fantasioso, era a través de los programas de darles becas y trabajo a los jóvenes, ya sea para estudiar o para que sean aprendices en las diferentes empresas, ¿no? Ese programa, pues se van a venir para acá en lugar de ser reclutados por el crimen organizado. Y entonces el crimen organizado, como cualquier empresa, si se queda sin mano de obra, pues se va a venir para abajo. Parece fantasía, pero eso lo decía. Obviamente no tenía ningún fundamento, porque aunque haya esas becas y aunque haya esos, pues seguirá habiendo reclutamiento de los sicarios por distintas razones, de los sicarios jóvenes, para que sigan operando y dándoles empleo, al margen de si esas cifras son correctas o no.
Una precisión. Yo no defendí las cifras, dije, las cifras iluminan la ausencia de cifras del Estado, del gobierno, y no solo de López Obrador, sino de 7 presidentes. La pregunta es si hay información. Mi respuesta es sí. La evidencia son los Guacamaya Leaks. La información que han sacado medios de comunicación muestra que hacen lo que ellos llaman diagnósticos delictivos sobre estados, municipios, regiones, ciudades. Y ahí te describen con enorme precisión cuántos sicarios tienen los Rodolfos, la Unión Tepito, la Unión Antitepito, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, eso es información de los CERFI, Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. El CENFI, que es el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, está en el CNI. Y es el que podría unir esa información, la del CENAPI, la de la Fiscalía, la de las Fiscalías de los estados. ¿Por qué no lo hacen? Yo tengo 2 explicaciones. La primera es porque no quieren alarmar a la población. Sí. Y la segunda, porque no quieren dar indicios del grado de penetración que tiene el crimen organizado en el Estado. Porque si tienen tal magnitud X, es porque tienen la protección de funcionarios. Pero en fin, el debate va a seguir, no va a acabar. Por ahora lo que sí va a acabar es este programa, porque ya se nos terminó la hora, nos regresamos. Y la otra es porque no quieren darle al